Bueno, sobre don Federico se han dicho muchas cosas, pero quizás hay una que hay que resaltar. Hay un dicho por ahí, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que eso es cierto, y quizás no es una, quizás son dos. La madre, doña Francisca, que era una mujer culta y que aunque lo tuvo que despedir para que se viniera para América, para que no lo reclutaran y lo mataran en las guerras fratricidas locas que había en España a mediados del siglo XIX, sí había logrado incidir sobre él porque era una mujer culta. No había habido escuela, pero sí había influencia de la madre y el tesón del trabajo del padre, don Antonio. Entonces creo que esto vale la pena mencionarlo porque ese espíritu y ese desarrollo que tuvo, desempeño que tuvo él en nuestra América, tiene su explicación. Pero hay un segundo aspecto que no es menos importante. Don Federico conoce en Liberia a doña Pacífica García. Como decía don Cristian Rodríguez, García de conveniencia, guardia de biología. Doña Pacífica era hija de don Tomás Guardia. Le llamaban hija natural, como si los hijos hubiera hijos dos naturales, porque no estaba, no era del matrimonio que él tenía. Pero don Tomás se preocupó mucho por su educación y mientras estuvo vivo le pagó una educación muy exquisita en el Colegio de Sion. Después de su muerte en 1882, ella regresó al Guanacaste a ayudar a su madre en un negocio que tenía de venta de comidas. Y ahí conoce a don Federico. Y no es que prendió el amor de una vez, pero sí ahí empezaron unas relaciones interesantes porque si bien don Federico no había tenido una educación formal, sí venía, se formó entre los 15 y los 25 años que llegó acá, se formó en la Universidad de la Vida, en Argentina, pasando caballos de Argentina a Chile por los Alpes, en aquel momento, los Andes, perdón, en aquel momento en que no había carreteras, ¿verdad?, sino riscos. Ahí empezó su experiencia comercial, llamémosle así. Y después, posteriormente, en Chile, trabajando con el negocio de la madera. Ahí aprendió también esto. Bueno, esta es la Universidad de la Vida que él traía y la va a confrontar cuando se le acaban los recursos porque se enferma, tiene que vender el barquito en que venía y llega a Punta Arenas a empezar prácticamente de cero. Ahí él empieza sus actividades comerciales y conoce en Liberia, en la fonda que tenía la mamá de doña Pacífica, la conoce a ella y llega un momento en que deciden casarse. Muy interesante esto porque una muchacha formada en el Colegio de Sion, en aquella eran pocas las personas que tenían ese privilegio cultural, menos muchachas en zonas rurales. Ella se va con don Federico y se va a las montañas donde están cortando árboles y donde tienen campamentos de exportación de madera, y doña Pacífica se va con él a vivir no en condiciones de señora, señoritinga en Liberia, sino
de esposa de un contratista que tiene que trabajar y ella está a la par de él. Y a la par de él tiene sus hijos y le ayuda en todo lo que es el desarrollo de la empresa. Esto es muy interesante porque no solamente fue en ese primer momento, sino posteriormente cuando monta la primera hacienda en Santa María, ella es la que cuida los hijos y la que cuida la hacienda. Hay incluso una anécdota en el libro, en uno de los libros de los primos, donde señalan que había un grupo de gente que intentó asaltarla, pero que, bueno, tuvo la actitud de ella hizo que reconsiderara, ¿verdad?, las malas intenciones que traía. Pero ella estuvo en todas estas cosas acompañando a don Federico. Y posteriormente, en la medida en que ya don Federico empieza a montar redes de conocidos y proyectos en la zona, ella es la que le facilita la redacción de los textos que tiene que mandar, o los revisa a los textos que tiene que mandar a uno u otro lado. Y don Federico era prolífico en cuanto a ideas, en cuanto a lo que era la visión de la zona, y ella ayuda en todo lo que es transformar estas ideas en cartas y perfiles de proyecto y proyectos propiamente dichos, ¿verdad? Pero no solamente esto a esta relación comercial, sino que al mismo tiempo todo esto se da simultáneamente con una articulación de la familia. La familia Sobrado García no es una familia pequeña, es mucha gente. Y la hacienda tampoco es una pequeña empresa, sino un gran conglomerado. Entonces, articular la familia dentro de ese contexto y ayudar en el desarrollo de la actividad empresarial fue muy importante. Doña Pacífica ahí jugó un papel que Doña Pacífica ahí jugó un papel que en la literatura se conoce como, mientras que don Federico era el hombre de empuje y de ordenamiento y las cosas van para aquí y para allá, doña Pacífica era la que mediaba cuando había problemas y conflictos. Entonces, si alguien tenía alguna cosa y le tenía miedo a don Federico, iba a hablar con doña Pacífica, que era, por decir, la parte suave, el poder suave dentro de la empresa. Y ese papel lo jugó muy bien, incluso en los conflictos familiares, ¿verdad? Ella siempre estuvo presente. Quería mencionar esto porque es muy difícil entender el éxito del empuje de don Federico simplemente por él mismo. Ahí había una unidad que no era solo de matrimonio y de criar hijos, sino una unidad de propósitos compartidos en cuanto a lo que era el desarrollo empresarial, la realización de sueños, la transformación de ideas, de los sueños en ideas y proyectos. Ahí, en esos, llamemos así, relación íntima, empresarial, familiar, fue donde se incubó gran parte de la capacidad empresarial del Tepisque. Eso es lo que yo he pensado. Me gustaría que otros primos también, que tienen alguna relación con esto, puedan aportar más al respecto.